Estimada profesora, buenos días. Este es el podcast de la unidad 3 en el que vamos a hablar de las diferencias entre el impuesto a la renta y el IVA. El sistema tributario ecuatoriano está compuesto por diversos impuestos que afectan tanto a personas naturales como a empresas. Entre los más relevantes se encuentran el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, que es el IVA, los cuales cumplen funciones distintas pero complementarias dentro de la recaudación fiscal. En este podcast voy a explicar de manera sencilla en qué consisten, cómo se aplican, quiénes deben pagarlos y cuáles son sus diferencias claves. Para empezar, es importante entender qué son los impuestos y por qué existen. Los impuestos son pagos obligatorios que hacen los ciudadanos y empresas al Estado, y con ellos se financian servicios públicos esenciales como la educación, la salud, la seguridad, infraestructura y programas sociales. Sin estos recursos, el gobierno no podría operar ni garantizar estos servicios a la población. Dentro de este contexto, el impuesto a la renta y el IVA son dos tipos de los tributos más importantes, ya que afectan tanto a quienes generan ingresos como a quienes consumen bienes y servicios. El impuesto a la renta es un impuesto directo, lo que significa que se aplica sobre ingresos que se obtienen las personas y empresas. Su objetivo es gravar las ganancias generadas en un año fiscal, asegurando que quienes tienen mayores ingresos contribuyan más al Estado. Para calcularlo se toma en cuenta los ingresos totales y se restan ciertos gastos deducibles como educación, salud o vivienda. Sobre la cantidad restante se aplica una tasa progresiva, lo que significa que quienes ganan más pagan un mayor porcentaje de impuesto. Este tributo debe ser declarado y pagado una vez al año, normalmente en marzo. En cuanto a quienes deben pagar el impuesto a la renta, existen dos grandes grupos: las personas naturales, que son ciudadanos con ingresos superiores a un monto mínimo establecido por la ley, y las empresas que pagan el impuesto en función de sus utilidades netas. Por ejemplo, si una persona gana 15,000 al año, puede restar ciertos gastos y terminar con una base imponible de 12,000, sobre la cual se aplicará el porcentaje correspondiente. En el caso de las empresas, el IR se calcula sobre sus ingresos menos los costos y gastos necesarios para generar estos ingresos. Por otro lado, el IVA es un impuesto directo, ya que no se aplica sobre los ingresos de las personas, sino sobre el consumo de bienes y servicios. Esto significa que cada que compramos algo estamos pagando IVA sin darnos cuenta. En Ecuador, la tarifa general del IVA es del 12%, aunque existen productos y servicios exentos o con tarifa 0%, como los alimentos básicos, la salud y la educación. A diferencia del impuesto a la renta y el IVA, no se paga anualmente, sino que se recauda con cada compra, y los negocios tienen la responsabilidad de declararlo y entregarlo al Estado mensualmente. El IVA lo pagan todos los consumidores, pero quienes lo recaudan y lo entregan al Estado son las empresas y comercios que venden productos o servicios. Por ejemplo, si yo compro un televisor que cuesta 500 y en la factura veré el IVA de 12%, lo que significa que pagaré un total de 560, 500 del producto más $60 de IVA. La tienda luego declara y entrega esos 60 al Servicio de Rentas Internas, que es el SRI. Este es un impuesto que impacta directamente en el consumo y permite que el Estado recaude recursos de manera constante. Si comparamos el impuesto a la renta y el IVA, encontramos varias diferencias claves. Primero, el impuesto a la renta es un impuesto directo, ya que se basa en los ingresos y se paga de manera progresiva. En cambio, el IVA es un impuesto indirecto, porque se cobra sobre las compras y afecta a todos por igual, sin importar sus ingresos. Segundo, el impuesto a la renta lo pagan solo quienes generan ingresos, mientras que el IVA pagan todos los consumidores cada vez que compran algo. Tercero, el impuesto a la renta se paga una vez al año, mientras que el IVA se paga en cada transacción y las empresas lo declaran mensualmente.
Finalmente, el impuesto a la renta varía según la cantidad de ingresos de cada persona, mientras que el IVA es un porcentaje fijo sobre el precio de los productos o servicios. Ambos impuestos cumplen funciones distintas, pero son complementarios dentro del sistema tributario. Eso es todo, mi estimada profesora. Muchas gracias.